Efesios 5:25 dice la palabra: maridos, estoy leyendo la versión de las Américas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, que el Señor guarde su palabra en esta hora. Mucho se ha dicho que el amor en el matrimonio, la clave está en el romance. La clave está en el romance. Y yo no dudo que el romance sea un ingrediente, pero no creo en lo absoluto que sea la clave. Porque el romance depende de muchos factores, hermano. Y el romance tarde o temprano va a fallar. Puede ser un ingrediente, pero no es un ingrediente que le dé vida. No es un ingrediente que sostenga. No es un ingrediente fundamental. Yo creo que más bien deberíamos de buscar cuál es el combustible o cuál puede ser el combustible para que el romance pueda llegar. Si nosotros pensamos que el romance es la clave, que el romance es la vida, podemos incluso caer en una fabricación o una presión o una dureza o una autoexigencia o una exigencia a la otra persona. Necesitamos algo que alimente. Por eso el apóstol Pablo, antes de entrar a hablar del matrimonio, e incluso antes de entrar a hablar de la lucha espiritual que tenemos contra Satanás, nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que dar la clave, nos tiene que dar la fuerza, nos tiene que dar el impulso para poder vencer a Satanás, pero en el proceso entender que esa lucha que tenemos comienza en el matrimonio, comienza en el hogar, comienza con los hijos, comienza con los padres. Si queremos nosotros que esa estructura matrimonial tan valiosa, tan importante que Dios diseñó, es valiosa y es importante solo porque Dios la diseñó, hermano. Solo por eso es valiosa y es muy relevante. Si esa fuera la única razón para defender el matrimonio, sería una buena razón. Dios lo diseñó. Dios fue quien estableció una relación entre hombre y mujer. Fue Dios el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Fue una idea de Dios. No le haré ayudas idóneas, no, le haré ayuda. Así dice, le haré ayuda. Una. Fue idea de Dios. Si Dios fuera la única razón suficiente para que nosotros, cristianos, porque no estamos hablando, este pasaje, esta palabra no puede ser para los no creyentes. No es para los no creyentes. Es para aquellos que dicen: yo creo en Dios, he tenido un encuentro con Cristo, creo que el Señor es mi Salvador y Él tiene un plan para mi vida y tiene un plan también para mi familia. Entonces, ¿cómo hacer que el amor dure, que el romance llegue? Es un gran desafío. Si realmente nosotros somos honestos, tenemos que decir que es un ¿qué? Un gran desafío. ¿Entiendes la palabra, hermano? Desafío. A los hombres nos gustan los desafíos.
Se supone que en términos de constitución y de estructura como hombres, fuimos hechos para enfrentar desafíos, retos. Bueno, uno de los más grandes retos que por alguna razón el enemigo mueve cosas en nuestro corazón para que se nos olvide, es el desafío llamado matrimonio. Es el desafío, el reto llamado relación conyugal. El matrimonio, tenemos que dejar claro, es un gran desafío, y es un gran desafío porque está bajo ataque. Quizá por eso a muchos hombres pues medio nos acobardamos, porque vemos constante ataque, constante ataque. Los conflictos matrimoniales, hermanos, son una realidad, siempre lo han sido, pero en esta época que nos ha tocado vivir son mucho más notables, son mucho más latentes. Los divorcios, según las estadísticas, son muy altos. Y a pesar de saber todo esto, hermano, y a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los retos, a pesar de todas las problemáticas, a pesar de estos números tan preocupantes, el 96% de los hombres, escucha esto, el 96% de los hombres y el 94% de las mujeres de la sociedad van a decir acepto en una boda, sea por el civil, sea en una ceremonia espiritual o religiosa, o incluso en el engaño de irse a vivir en unión libre. Porque aún los que se van a vivir en unión libre, que no le dan importancia a las autoridades que Dios ya puso, que son las autoridades civiles, y que quizá no valoran tanto la posibilidad de una bendición delante de sus padres, porque no es el pastor el que bendice, son sus padres, y sencillamente se van a vivir juntos. ¿Sabes qué es lo que están haciendo en el fondo? Están diciendo, sí acepto vivir en una relación conyugal. No obstante, de ese gran porcentaje, te lo vuelvo a repetir, 96% de los hombres, 94% de las mujeres, eso es lo que dicen las estadísticas, van a decir, sí acepto, ante la oportunidad de tener una unión matrimonial. Bueno, no obstante, y desafortunadamente, hermano, una vez que ya estén casados, de ese gran porcentaje, en algunos años, unos más, otros menos, tarde o temprano, un gran porcentaje de esos que dijeron sí acepto van a terminar separándose, van a terminar divorciándose. Esa es la gran paradoja del matrimonio en el siglo XXI. Todos llegan ilusionados diciendo sí acepto, pero tarde o temprano más de la mitad van a decir ya no quiero. Con todas las heridas, con todas las frustraciones, con todos los dolores que esto significa. Pero como ya lo dijimos, todavía un gran porcentaje quieren casarse. Eso nos debe dar esperanza. Que un gran porcentaje diga, sí, le doy una oportunidad al matrimonio, le doy una oportunidad a vivir juntos, le doy una oportunidad a intentar hacer las cosas de una manera unida. Eso nos da una gran, o nos debería de dar una gran esperanza. Aunque en el fondo dice, no sé si vaya a funcionar, no sé si esto se pueda arreglar, o no sé si podamos sortear todas esas diferencias de carácter, de pensamiento, de opinión, de todo lo que ya sabemos. Pero muchas dicen, sí, demos oportunidad a esto. Y entre cristianos, hermano, creo que esto es una gran noticia. Más del 90% de los creyentes dicen, sí, quiero casarme y sí, quiero trabajar por mi matrimonio. Esas son muy buenas noticias. El mundo está en colapso en cuanto a las relaciones matrimoniales, pero la iglesia todavía dice, sí, creo que eso es un asunto de Dios y debemos darle importancia y deberíamos darle atención. ¿Por qué el matrimonio es tan difícil? ¿Por qué el matrimonio es tan complicado? ¿Por qué el matrimonio es una zona realmente de tanta tensión? Tarde o temprano hay tensión, más o menos. Dios bendiga a aquellos que han aprendido con la ayuda del Señor cómo enfrentar sus tensiones. Eso está muy bien.
pero tarde o temprano hay tensiones, en una forma o en otra, en un área o en otra. Bueno, la palabra nos da la respuesta. Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así: también debes saber esto. Pon atención, no te distraigas. También debes saber esto. Yo quiero que notes la forma en que habla el Señor a través del apóstol Pablo en este caso. También debes saber esto, es decir, esto es importante. Tienes que saberlo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuándo comenzamos los postreros días? Hermano, a veces leemos esto y pensamos que los postreros días son hoy, o que son, quién sabe dentro de cuánto tiempo. Pablo sabe bien que los postreros días ya empezaron. Los postreros días empezaron cuando Cristo muere y resucita. Ahí empezaron los postreros días, hermano. Es decir, que desde tiempos bíblicos, desde tiempos de la iglesia primitiva hasta nuestra época, ya estamos viviendo los postreros días. Así que no tienes que ver esto como que algo que quién sabe cuándo va a ser esto. No, ya estamos en los postreros días. Desde el siglo I, los postreros días nos alcanzaron, porque los postreros días los iba a traer el advenimiento del Mesías, el establecimiento del reino de Dios en el Mesías. Ahí serían inaugurados los postreros días. Así que los postreros días, desde ese tiempo hasta nuestra época, ya están. Y desde ese tiempo hasta nuestra época, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que este tipo de personas van a estar, van a moverse, van a infiltrarse, van a dañar, van a afectar la vida del creyente, la vida de la iglesia. Y así ha sido, hermano, hasta el día de hoy. Pablo describe a esta clase de personas, a esta clase de gente, diciendo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios. Vamos a frenar ahí tantito. Lo que está diciendo es que va a haber gente que se va a amar a sí misma, que se va a hacer el centro, que se va a hacer el móvil de su actuar constante. Amor a sí mismo. Y obviamente, porque va a amarse a sí mismo, va a ser un ídolo de su propia persona, pues va a tener un amor exacerbado hacia el dinero. Va a ser jactancioso. Jactancioso es burlón, engreído. Va a ser arrogante. Y va a tener dificultades en cualquier relación. Una persona así va a tener dificultades en cualquier relación. No importa si es esposo, no importa si es esposa, no importa si es un hijo, o no importa si es un padre o un jefe en su trabajo o un empleado. Los que se aman a sí mismos son avaros, son vanagloriosos, son soberbios, aman el dinero, son arrogantes, van a tener dificultades en cualquier relación. Porque van a decir: a mí no me importa lo que la gente diga, sino lo que yo quiero y lo que para mí me conviene. Esa clase de problemas van a tener siempre dificultades, hermano. No importa si son casados o solteros, van a tener problemas en sus relaciones. Pero además agrega: pero también son blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Una persona implacable, hermano, es una persona que no se deja enseñar, no se deja influir, no se deja de alguna manera instruir. Todo esto, hermano, nos muestra una persona que no es sumisa. Porque una persona que no es sumisa es blasfema. Y la blasfemia es de decir una grosería hasta maldecir a Dios abiertamente. Una persona que no es sumisa desobedece a los padres flagrantemente. Es ingrato. No tiene gratitud hacia lo que otros
hacen a favor de Él, directa o indirectamente. Oh, qué gran virtud es la gratitud, hermano, todo el tiempo. Dice que son impíos. Una persona impía es aquella que desprecia la santidad, sin afecto natural. Hermano, aquí la palabra sin afecto natural también se puede traducir como alguien no amoroso. Alguien no amoroso. Esta palabra es muy importante aquí. Si tú buscas, hermano, en la Strong, vas a encontrarte que aquí hay una palabra en el griego, significa que carece de amor familiar o de amor natural. Esa palabra griega nos deja ver entonces que lo que está hablando es que una de las características de estos hombres que van a traer destrucción en los postreros días y van a traer muerte a lo que la familia puede significar, es que carecen de un amor familiar o de un amor natural. Entonces, hay un amor familiar, normal y natural. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, pero dice que habrá hombres sin afecto natural, sin afecto o sin amor normal. Entonces, una de las características de la desintegración matrimonial que estamos viendo en los postreros tiempos durante todo esto hasta el siglo XXI es la muerte de un amor familiar, de un amor fraternal. Pero dice más, dice, son calumniadores, intemperantes, dice una versión, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y no hay más que entender algo. Aquel que aborrece la Biblia automáticamente aborrece lo bueno, porque la Biblia es el manual de todo lo bueno para el hombre, empezando con Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, aquel que aborrece la Biblia, de facto, aborrece lo bueno. Y aquel que valora la Biblia, anhela lo bueno. Pero dice que van a aborrecer lo bueno. Traidores, impetuosos. Una persona impetuosa es alguien que es reactiva. Infatuado. La palabra fatuo quiere decir tonto, necio, idiota. Amadores más de los deleites que de Dios. En pocas palabras, son personas que están más interesadas en sí mismos, en su beneficio, en su propio placer personal, en su propia satisfacción individual que en las demás personas. Y esto es totalmente contrario a la regla de oro. Es totalmente contrario y golpea directamente la ley o la regla de oro que Jesús nos enseñó. Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Los hombres en los tiempos postreros van a ser calumniadores, van a hablar chismes, van a estar chismeando todo el tiempo. Intemperantes, no van a poder ser dóciles. Crueles, siempre buscando hacer lo malo. Aborrecedores de lo bueno, ya lo dije. Traidores, buscando cómo dañar al otro por la espalda. Infatuados, todo lo que ya dije. Están más involucrados en su propio amor personal. En lugar de amar a Dios y de amar al prójimo, se van a amar ellos y lo van a hacer de una manera idólatra. Porque un ídolo es todo lo que ponemos por encima de Dios, antes de Dios. Y a veces pensamos que esos ídolos son de madera, de metal, de bronce, ¿verdad? De tela. Pero hermano, los ídolos hoy a veces los tenemos más cerca que los propios católicos que tienen sus altares con veladoras. Porque muchos hacemos de nuestros hijos un ídolo, de nuestro esposo, nuestra esposa un ídolo. Y a veces de nosotros mismos el gran ídolo. Yo soy el gran ídolo y estoy en mi gran pedestal. Y Dios dice, eso es aborrecible. Esto es lo que está entrando al matrimonio. Hombres que se están comportando así. Hombres que tienen este tipo de pensamientos. ¿Qué esperanza puede haber en el matrimonio si los hombres que se están casando están siendo así? Como esta descripción que nos habla el apóstol Pablo aquí en Timoteo.
Hermana preciosa, tienes que entender que te casaste con un hombre así. Quizá no con toda la lista. Bueno, si tuviera toda la lista, qué gran problema. Pero alguno de estas cosas, tu esposo lo tiene, estoy seguro. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces no te pudiste haber casado con uno bueno, porque bueno solo hay uno, se llama Jesucristo. Hagámonos algunas preguntas. Y habiendo todo esto, ¿qué esperanza puede tener el matrimonio si está siendo atacado con este tipo de mentalidad de los postreros días? Dice Pablo. Si está atacado el matrimonio, mira qué cosa, por fuera está siendo atacado por una cultura inmoral, una cultura impía, una cultura que nos invita a degradar y a despreciar el matrimonio. Pero por dentro está esa lucha de los sexos, donde el hombre tiene estas características y tenemos que decir algo, también las mujeres. Donde nos encontramos en una guerra de un hombre impío, de un hombre que no sabe hacer lo bueno, un hombre que tiene, digámoslo en palabras claras, que tiene pecado y que se casó con una mujer que también tiene pecado. Hay una guerra entonces. Cuando empezamos a hablar de las mujeres decíamos que en el principio el hombre quiere dominar y la mujer quiere controlar. Y eso se ha preservado, hermano, a través de los siglos. Hasta el día de hoy, ahí están los movimientos feministas, quieren controlar. Y los hombres, hermano, también quieren dominar. Entonces, que no es lo mismo, aunque se parece, eso ya lo explicamos. Una mujer trata de adquirir trascendencia y control. Y los hombres tratan de dominar y ven las estrategias para oprimir a la mujer. Así ha sido, hermano. ¿Hay alguna esperanza? ¿Puede el matrimonio ser rescatado en medio de todo esto? O mejor crucémonos de manos y dejemos que muera el concepto de matrimonio. Entreguémosle el concepto del matrimonio a la cultura, al mundo, a la ideología de hoy. Unámonos mejor a ellos y aceptemos sus conceptos de matrimonio. Dejemos que el matrimonio muera y termine ya de una vez de latir en la sociedad. Es más fácil eso. Si el Señor le dedica no uno, sino varios textos en el Nuevo Testamento para hablar del matrimonio, es que Dios tiene completa y absoluta confianza en lo que Él diseñó desde el principio. Y por eso nos dejó uno de los pasajes más amplios, más completos acerca de cómo debe comportarse una esposa y cómo debe comportarse un hombre en el matrimonio, en el pasaje que estamos leyendo, Efesios capítulo 5. Dice la palabra, volviendo a Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero por eso Pablo, qué bendición que el Señor inspiró la palabra. Por eso es que Pablo en otro lado dice, marido de una sola mujer. Como que se acordó que en Efesios o a los Efesios les escribió maridos de una sola mujer, y el Espíritu Santo cuando escribe a Timoteo le dice, aclara, Pablo, aclara esto, porque va a haber algunos lentos dentro de algunos miles de años que cuando lean ese pasaje en Efesios van a decir, puedes tener muchas mujeres, así que ahora con Timoteo lo vas a aclarar, marido de una sola mujer, porque así fue en el principio. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Estás leyendo, hermano? ¿Tienes tu Biblia abierta? ¿Estás leyendo? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a parar ahí tantito.
Deja que se me pase la impresión. Quizá tú no te impresionaste. Cada vez que leo este pasaje me impresiono, hermano. Si tú piensas que me impresiona cómo Elías hizo descender fuego del cielo, cómo Eliseo hizo flotar el hacha, pero este pasaje me impresiona más. Cómo Moisés abrió el mar rojo, cómo el Señor caminó en las aguas, este pasaje me deja más sin aliento. A veces creo que aquello es más fácil que esto. Y también creo que esto es más glorioso que aquello. Porque el Dios que hizo descender fuego del cielo, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que hizo flotar el hacha, no sé con qué propósito, el Dios que multiplicó el alimento y que caminó en el mar y detuvo a los vientos, es poderoso. Pero me impresiona más que ese mismo Dios me haya amado a mí y se haya entregado en la cruz para presentarme a mí, Él a mí, sin mancha y sin arruga en el día postrero. Me impresiona más, hermano. Creo que tiene mucha más relevancia y mucha más fuerza y poder que Él me haya amado así. Creo que el despliegue de su gloria, de su poder y de su majestad fue mayor al amarme así a mí que haber hecho todas esas maravillas. Hay más maravilla en que Jesús haya amado a su iglesia dando su vida, perdonando sus pecados y ahora enviando su Espíritu Santo para santificar a su iglesia. Hay mucha más maravilla ahí, hermano. Pero cuando me pone a mí el reto y pone sobre mí la consigna de que esa maravilla tengo que emularla, se me va el aliento. Mejor dime, Señor, que ore para que se multipliquen los panes. Mejor pídeme que convierta el agua en vino. Mejor pídeme que ponga a lavar en el río de los remedios que ya no existe, para que se abra. Porque esto realmente es asombroso. Esto es un principio, así lo veo yo, es un fundamento para el hombre en el matrimonio. Es una base que Pablo pone dentro de la responsabilidad del hombre. Pero es muy aterrador. Lo leemos rápido, lo leemos fácil, lo leemos muy seguido. Pero es muy aterrador, hermano. Y también es muy contundente. No me da oportunidad de moverme. No me da oportunidad de escapar. Lo que el versículo 25 dice es muy claro. La responsabilidad del marido en el matrimonio consiste en amar a su mujer con todo lo que esto implica, con todo lo vasto, con todo lo amplio, con todo lo profundo que esto significa. Pero cuando el hombre se casa, adquiere un proyecto de vida que se llama su esposa. Este es el gran llamado del varón, el gran reto, su principal meta, su principal encomienda, pero también nuestra gran lucha, nuestra gran batalla, nuestra gran confrontación. Lo que este pasaje dice claramente, cuando nos dice que debemos amar a nuestra esposa, debemos ver también lo que no dice. Y primer cosa que tenemos que entender es que no dice que debemos dominarla. No dice dominar a tu esposa. No dice controlar a tu esposa. No dice subyugar a tu esposa. No dice
violentar a tu esposa. El hombre tiene esa tendencia de manera natural. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída en Adán. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Tiene una naturaleza caída. Esto es parte de la maldición. Si tú eres un hombre que quieres que tu esposa te pida permiso en todo, tienes un matrimonio bajo maldición. Si tú como marido quieres controlar a tu esposa hasta su respiración, estás bajo maldición. El principio del matrimonio debe ser, entre otras cosas, confianza. Y si tú no confías en la que va a ser tu esposa, si estás soltero y no confías en la que va a ser tu esposa, no te cases, por favor. Si estás soltero y quieres saber cuáles son sus mensajes, sus correos electrónicos, quieres saber dónde está, con quién está, no te cases. Por favor, no le hagas daño a esa muchacha. Y hermana preciosa, señorita preciosa, si tú estás en una relación con un muchacho controlador que quiere saber qué haces, dónde haces, por qué lo haces, con quién lo haces, que te dice con este no y con aquella no, no te cases, por favor. Y diría lo mismo para los muchachos. Si hay una mujer controladora que también sería lo mismo, pero la tendencia puede o culturalmente es un poco más en los varones. Pero si ya estás casada y tienes un marido así, ¿qué me va a decir, pastor? ¿Que me divorcie? Por supuesto que no. Que ores por él y que le pidas sabiduría a Dios para poder aconsejar y exhortar, porque para eso es la ayuda idónea. Lo que dice la palabra es: debes amarla. Y este es un llamado. Escucha, cuando Dios te dice ame a su mujer, lo que está diciendo es sométete a ella. Lo que está diciendo es sométete, porque ese es el principio de la relación. Ya antes nos lo dijo el apóstol Pablo: sométanse unos a otros en el temor del Señor. ¿Cómo se somete la mujer? Sometiéndose a la autoridad delegada en el hombre. ¿Y cómo se somete el varón? Amando a su mujer. La mujer tiene que someterse voluntariamente al varón, pero el varón tiene que amar voluntariamente a su esposa. Por eso, hermano, yo siempre he dicho, las mujeres la tienen más fácil. El concepto para la mujer en términos prácticos es más fácil, porque hasta una mujer puede fingir que se somete, pero ¿cómo finges el amor? Entonces, cuando Dios nos dice que debe amarla, tenemos que explicar más o menos de qué va la cosa. Lo primero que tengo que decir que esto implica un liderazgo de cuidado, no de dominio. Un liderazgo de cuidado, no de obligación. Un liderazgo de cuidado, no de manipulación. Si el hombre es la cabeza de la mujer, como ya lo vimos las semanas anteriores, según Corintios capítulo 11, el hombre es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del varón y Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Esto es un principio de autoridad, hermano. No quiero hablar de esto y creo que la iglesia necesita volver a aprender principio de autoridad, porque ya nos hemos ido al otro lado. Déjame tomar 3 minutos. Tratando de escapar a veces de un liderazgo mal entendido, tal vez que nos hace pensar en la obligación. Nos vamos al otro lado y ahora decimos nada de liderazgo, nada de autoridad, ahora hago lo que yo quiero. Y la iglesia tiene que entender que no, que el principio de autoridad es bueno, nos mete en un orden, nos mete en disciplina, nos marca rutas correctas. Y la iglesia y las iglesias locales tenemos que aprender y entender esto en un sano equilibrio. Las ovejas no le pertenecen al pastor ni a los ancianos, eso es un extremo malo. Lo mismo que en un matrimonio, pero en un sentido más congregacional. Un pastor, un anciano, una autoridad en la iglesia no puede tratar de dominar, ni doblegar, ni subyugar, pero sí tiene la autoridad para poner orden, para poner guía, para poner dirección. Lo mismo pasa en el matrimonio. Entonces, pero si el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo la cabeza del hombre, por lo tanto, el hombre, así como la mujer, va a rendir cuentas a Dios de cómo se comportó con su cabeza.
el hombre va a rendir cuentas delante de Dios de cómo se comportó con su cabeza, que es Cristo. Y si Cristo, nuestra cabeza, nos ordena, ama a tu mujer, cuando nosotros no entendemos lo que significa esto, estamos afrentando a nuestra cabeza. Porque es muy fácil decir a las esposas, sujétate, porque si no te sujetas, afrentas a Dios, porque yo soy tu cabeza. Eso es muy fácil. Pero ¿qué no te das cuenta, querido, amado hermano, que cuando no amamos a nuestra esposa, estamos nosotros afrentando igual o peor a nuestra autoridad, que es Dios mismo, quien nos va a pedir cuentas el día de mañana? Somos muy buenos para poder exigir respeto a la autoridad, pero cuando nosotros no amamos a nuestra esposa, estamos irrespetando, faltándole el respeto a nuestra autoridad. Cada vez que nosotros hemos fallado, y esto es muy serio y deberíamos realmente, hermano, de poner atención, cada vez que nosotros hemos fallado en amar a nuestras esposas, hemos fallado a nuestra autoridad. Y eso debería de dolerte si tú eres en verdad creyente, hijo de Dios. Pero Pedro dice que el hombre, ¿qué cosa es? Un vaso más fuerte. Si somos el vaso más fuerte, se nos ha dado delegación, se nos ha dado autoridad y se nos ha dado responsabilidad. Y esa responsabilidad implica dar dirección, dar provisión y dar liderazgo. Si tú quieres resumir la palabra amor, que lo vamos a ver más amplio, pero si tú quieres resumir la palabra amor hacia la esposa, apunta a esto: dirección, provisión y liderazgo. Eso es amar a la esposa. Si esto no está sucediendo, corremos el gran peligro de convertirnos en maridos tiranos. Maridos tiranos. Colosenses 3, versículo 19 es un pasaje paralelo a Efesios, donde también se le habla a las mujeres, ya lo miramos, donde también se le exhorta a los hijos, ya lo vamos a ver. Pero también ahí Pablo dice algo interesante que se diferencia de lo que dice en Efesios. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mira, hermano, aquí Pablo no entra en muchos detalles acerca de cómo se debe amar a las esposas. Solo dice amad a las mujeres. Ese concepto entonces es el clave. Ese concepto es el punto central. Ese concepto es el principio. Es el fundamento. El fundamento de la relación del marido con su esposa es amad a vuestras mujeres. Pero agrega algo que nos ayuda: y no seáis ásperos con ellos, con ellas. ¿Qué es algo áspero? Una lija, por ejemplo. Una fibra, por ejemplo. Una piedra. Nadie le gusta tener contacto con ese tipo de superficies. A nadie. ¿Ahora entiendes por qué nuestras esposas a veces no quieren estar cerca? Porque somos como piedras, somos como lijas, somos como, ¿cómo se llama este trapo? Estas telas, como cilicios. Cuando la aspereza, la dureza, a través de palabras, a través de actitudes, a través de imposiciones, a través de buscar que se haga lo que yo digo, como yo digo, a la hora que yo digo. Hermano, yo he escuchado, porque me lo han platicado, de hombres que llegan a su casa y hacen así, mire. No dijo nada, pero eso es muy áspero. Le hacen así a los muebles. No puede ser. Algo que parece tan
sutil. ¿Quieres que estén brillando tus muebles? Pues contrata a una persona que lo haga. Porque la función principal de tu esposa no es tener relucientes tus muebles. Bastante tiene con aguantarte a ti. Por supuesto, la mía a mí. Y bastante tiene con cuidar y educar a los hijos, porque tu esposa es una mujer creyente que sabe que el proyecto más grande que Dios le ha dado es su hogar y ahí están sus hijos. Cuando la imposición domina la relación del marido hacia su esposa, obviamente el marido está diciendo algo bien claro: yo no quiero ser sumiso. A mí no me vengan con cuentos, yo soy muy macho. Cuando alguien es duro y áspero, está diciéndole a Dios: no quiero obedecer tu palabra. Me gusta cuando dice que la mujer se sujete a su marido, pero eso de que yo sea sumiso, créemelo, hermano, te lo digo con todo mi corazón, Dios sabe que no miento. En todos mis años de ministro yo no había entendido someteos los unos a los otros como ahora lo estoy entendiendo. Yo no había entendido que la sumisión de la mujer existe, pero menos había entendido cómo la sumisión del hombre puede ser hacia la mujer. Cuando un hombre es duro y es áspero, y eso es muy claro, porque cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, lo que está diciendo es: o amas a tu mujer o eres áspero. Tú no puedes amar y ser áspero. O la amas o eres áspero. Y si la amas, vas a pelear contra esa aspereza y vas a buscar a Dios para que esa aspereza no suceda. Pero si tú eres áspero, cada vez que eres áspero con ella, lo que estás diciendo es: no me interesa amarte como Dios dice. Y entonces te has convertido en un tirano. Exacto, lo que dijo el bebé. Siempre existe el peligro, hermano, de la pérdida del amor. O sea, eso es claro. El amor puede fluctuar porque el amor es una, aunque no es una emoción de manera pura, se expresa con emociones. Es una decisión, pero las decisiones son movidas por factores internos y externos. Lo que tú decides tiene que ver mucho con lo que pasa a tu alrededor, con lo que te dicen los demás, con el cómo tú viviste tus experiencias en el pasado y también cómo emocionalmente estás experimentando el momento en el que te encuentras. Todo eso influye en nuestras decisiones. Por eso cuando decimos el amor no es una emoción, es una decisión, es correcto, pero el concepto es muy simple. Porque no siempre estamos decidiendo lo mismo todo el tiempo. Entonces hay días en que yo decido hacer lo bueno y hay otros días en que yo decido hacer lo que no es bueno porque han pasado situaciones a mi alrededor. Y lo mismo pasa en el amor con la esposa. El amor fluctúa, el amor tiene pérdidas, el amor tiene ganancias, el amor tiene circunstancias. Y si nosotros no estamos cuidando las fuentes correctas para que mi amor esté siendo equilibrado, voy a terminar siendo un tirano. Puedes estar seguro que la fuente primaria para que tu amor esté equilibrado no es tu esposa. Porque la más grande mentira es que yo ya no amo a mi esposa porque yo no siento que ella me ame a mí. Eso es un engaño. Ni tampoco puedes decir: es que yo ya no amo a mi esposa porque yo ya no siento que ella me trate igual o que ella me vea igual. Estás engañado. Porque por supuesto que el Señor va a tratar de poner a otras mujeres que te traten de dar aquello que tú consideras que tu esposa no está haciendo. Y eso no puede ser la fuente de tu amor. La fuente de tu amor es aquel que tú entiendes y sabes que te amó eterna, perfecta, poderosamente en la cruz del Calvario. Por eso el hombre tiene un llamado a ser espiritual todo el tiempo. Porque si tú y yo perdemos nuestra espiritualidad, perdemos nuestra devoción a Dios, aunque nos sintamos a veces débiles, conflictuados, derrotados, frustrados, yo no sé cómo, pero nuestra vida espiritual tiene que ser nuestro único asidero. Aunque nuestra vida espiritual parezca que estás sobreviviendo, pero no la sueltes, no te desconectes de Dios.
Porque lo único que puede hacer que puedas amar a tu esposa, aunque tú sientas que ella ya no te ama, aunque tú percibas que ella ya no te cuida, ya no te atiende, pero que tú puedas mantenerte en el amor que Dios te pide, es conectado con Dios. La tendencia del corazón, ¿qué dice el profeta Jeremías? Perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Entonces la tendencia de tu corazón va a ser abandonar a tu esposa, va a ser no amarla, va a ser alejarte de ella, convertirte en un tirano, que emerge el tirano que hay en ti. ¿Y sabes qué es lo más tremendo, hermano? Que esa tiranía se va a extender después a los hijos. Porque se empieza tratando de controlar a la esposa y después tratando de controlar a los hijos, de dominar a los hijos, de que hagan lo que ellos quieren porque yo quiero. Aunque ya estén casados, puede haber padres tiranos o madres tiranas tratando de controlar la mente y la voluntad de los hijos, aunque ya estén adultos y casados, por la dureza y la perversidad de nuestro corazón. ¿Qué necesita tu esposa? Un liderazgo de amor, una dirección de amor, un afecto que manifieste tu interés en que lo que Dios quiere se cumpla, no un tirano. Entremos al primer punto, hermano. Yo creo que no voy a poder avanzar más de pero ¿cómo hacer que el amor funcione entonces? Porque no lo podemos dejar ahí nada más como que si esto mágicamente va a suceder. ¿Cómo hacer que el amor funcione? Esa clase de amor que Efesios dice, como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, es un pasaje que yo quisiera, te lo digo con todo mi corazón, con mucho respeto al Señor. Él sabe mi pensamiento, pero es un versículo que yo quisiera borrar de la Biblia. Porque cada vez que lo veo, digo, ¿cómo lo hago? Como Cristo amó a la iglesia, y cuando yo veo cómo amó a la iglesia, hermano, me derrumbo. Cuando yo veo cómo amó a la iglesia, hermano, me desanimo mucho. Porque el modelo es bastante grande. El estándar es demasiado elevado. Y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando me dice, así ámala, mira, te lo voy a decir así. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y entonces uno llega y dice, oh, amén, 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 y recontra amén. Yo sí, estoy de acuerdo. Voy a amar a mi esposa. Amén. Que no le falte nada, que tenga una casa, que tenga la despensa llena. La voy a llevar a pasear. La voy a amar. Voy a ser atento. Nunca se me va a olvidar el día de nuestro aniversario de boda. La voy a llevar al teatro. Y todo eso está bien. Pero cuando lees lo siguiente, dicen, te voy a decir cómo. Como Cristo amó a la iglesia. Las rodillas se doblan, los brazos flaquean. Porque el Señor no llevó al cine a su esposa. Oseas dice que la llevó al desierto. El Señor no le llenó la despensa, ni le compró una casa para que tenga buena herencia. No. Murió por ella. Se sacrificó por ella. Eso pone el estándar, hermano, en un lugar que me hace pensar en que este versículo debería ser borrado de la Biblia. Es bastante claro. Tan claro que me duele nada más leerlo. Solo leerlo duele, hermano. Tan claro que duele escucharlo. Cuando uno
lee y escucha este pasaje realmente con un corazón abierto y sincero delante de Dios, uno no puede más que avergonzarse con Dios y decir: oh, gran cosa has pedido, Señor. Es de estos pasajes como que nuestra conciencia como que nos dice: haz como que no lo leíste, haz como que nunca lo escuchaste. Ojos que no ven, corazón que no siente. Porque es el amor, escucha, sacrificial. Esta clase de amor, un amor que muchos no hemos escuchado o que casi no conocemos, se llama amor sacrificial. ¿Qué es eso? Es un amor donde la persona que lo da pasa a un segundo término. Es un amor donde lo que se busca hacer es dar libertad, no control ni dominio. Ustedes deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo vuelvo a leer por si alguien no lo escuchó bien. Esta es la manera del amor. Y nos dice cuál es nuestro modelo, porque esto es lo que Cristo le extendió a su amada esposa. Un amor sacrificial. Cristo lo hizo. Hagan ustedes también lo mismo. Así como yo lo he hecho, hagan ustedes también lo mismo. Mira lo que dice Hechos 20:28. La iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Estoy leyendo la segunda parte del versículo. La iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Quiere decir que la esposa del Cordero fue adquirida no con palabras bonitas, no con un anillo de diamantes, con su propia sangre. Mira lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo demuestra su amor Dios? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, Cristo murió por pecadores indignos, que luego los convertiría en parte de su iglesia, de su esposa. Pero cuando Él nos escogió para ser esposa, hermano, no éramos dignos en lo absoluto. Fue un amor que no dependió de cómo éramos, de cómo nos comportamos, de cómo nos mirábamos. Sencillamente Dios nos amó. No hicimos nada para ganar su amor. El amor sacrificial no está esperando que haga nada para seguir amando. Y mira lo que dice ahora ahí mismo en Romanos, un poco más adelante, Romanos 8:38 al 39. Un pasaje muy hermoso que nos gusta mucho, pero mira cómo dice: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo se unió a una iglesia, a una esposa, por medio del nuevo pacto en su sangre. Pero ¿sabes qué está prometiendo? Que nunca se va a separar de ella. Una esposa que le dice: si me casé contigo, si te tomé por esposa, es para siempre. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Muchas gracias. No te voy a abandonar. En una boda matrimonial es muy hermoso cuando los esposos se dan sus votos, en las buenas, en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Es bien hermoso. Pero ya en la práctica es otra historia. Pero Jesús no se paró de manera hipócrita en la cruz para decirnos: estaré contigo en la muerte y en la vida, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en la vida y en la otra vida. No lo hizo de manera hipócrita, lo hizo de manera comprometida. Y qué confianza de esta iglesia que es su esposa, que somos nosotros, de poder tener un marido, un esposo que nos ha dado esta clase de promesa tan fuerte y tan sólida,
que hasta murió en la cruz del Calvario. En esto puede descansar la iglesia, en que pase lo que pase. Si Él me tomó por su esposa, nunca me va a abandonar. ¿No es acaso el llamado que está haciendo a los esposos? Un amor inmutable, un amor inmortal. La iglesia nunca ha sido siempre buena. La iglesia nunca ha sido siempre devota de Dios. La iglesia no siempre ha sido dispuesta. En muchas etapas en estos 2000 años que ya llevamos, la iglesia ha caído, fracasado, se ha alejado, se ha enfriado, se ha envejecido, al menos en su conducta, pero Jesucristo sigue fiel. Como marido, nuestras esposas no siempre van a ser inmaculadas, no siempre van a ser buenas, no siempre van a estar maquilladas. Nuestras esposas van a envejecer igual que nosotros. Pero nuestras esposas pueden tener la seguridad de que pase lo que pase, vamos a estar ahí para ellas. Dios dijo, el amor sacrificial dice, nunca te voy a dejar. Nunca me voy a separar. Aunque tu esposa te diga, ya me cansé de ti, ya me caes mal, me caes gordo, mejor lárgate. Pero tú que eres un hombre de Dios y que la ama con amor sacrificial, tú puedes aguantar eso de ella y decir, pues aunque tú digas eso, yo aquí estoy, porque eres hombre. Dios te ha llamado para que seas hombre y te pares como hombre. Y no que empieces, pues va mañana de una vez y hago mis maletas. No seas niño, no seas infantil. Tienes un llamado, el Espíritu Santo está en ti. Sé el marido que pase lo que pase, nunca se divorciará. Ahora quiero escuchar a los hombres porque las mujeres gritaron bastante fuerte. Dale seguridad a tu esposa, dale seguridad a tus hijos. Tus hijos ven que se divorcian aquí, que se divorcian allá. De repente ven compañeros que su mamá está acá y luego ven a su papá que está por allá. Dale seguridad a tus hijos. Que tus hijos sepan, pase lo que pase con tu mamá. A veces estamos bien, a veces nos entendemos, a veces tenemos diferencias de opinión, pero tú puedes estar tranquilo. Pase lo que pase, nunca me voy a separar. Porque ese es el llamado para ser hombres. Las estadísticas dicen que los que abandonan el hogar de manera mayor son los hombres. Son los hombres los que dejan el hogar en la mayoría de los casos por múltiples razones, hermano. ¿Qué mensaje nos está dando ahí? Que el hombre no tiene un amor sacrificial. Mira, he escuchado, hermanos, he atendido parejas, he atendido matrimonios. Y yo he entendido hombres, porque yo sé que tenemos nuestro corazoncito. Yo también sé eso. Y muchos varones me han dicho, es que usted no sabe lo que es vivir con ella. Es que usted no sabe que es difícil también su carácter. Bueno, Dios te llama a que la ames sacrificialmente. Y sacrificialmente es que aceptes hasta las partes más difíciles, complicadas que tu esposa tiene. Si no la amas así, no la amas lo suficiente. He escuchado hombres que dicen, es que yo la amo tanto que lo mejor es que la deje. No quiero que sufra más conmigo. Si piensas así, tú no la amas lo suficiente. Nuestro hermano padre de la iglesia, por allá en el siglo III, Juan Crisóstomo, él dijo acerca de este tema, hablando del amor del esposo hacia la esposa, él dijo, oye la medida del amor, oye la medida del amor. Si es necesario que entregues tu vida por ella,
o seas cortado en pedazos 1000 veces, o soportar lo que sea, no te rehúses. Cristo trajo a su iglesia a sus pies por su gran cuidado, no por amenazas ni nada por el estilo. Así también, condúcete a ti mismo para con tu esposa. Ya desde el siglo III, hermano, había balazos en los matrimonios. Ya desde el siglo III los maridos querían rehuir al gran llamado de amar a sus mujeres. Por eso este predicador tuvo que escribir acerca de este tema. Yo sé, hermano, que el estándar es alto, pero no sé si esto te consuele hablando del tercer siglo. Pero este estándar, este modelo que tenemos tan fuerte, no es nuevo. Cuando Pablo está escribiendo, tú no creas que los efesios dijeron, eso es fácil, eso es sencillo. No, hermano, en los tiempos de Pablo fueron todavía más complicados porque fue revolucionario. Escucha eso, fue revolucionario. Hoy sigue siendo revolucionario. Que se te diga a ti como hombre, ama a tu esposa de manera sacrificial. Ámala, estando dispuesto a soportar lo que venga. Como Cristo amó a la iglesia, si hoy te parece revolucionario, en los tiempos de Pablo era todavía más revolucionario. Mira lo que pensaban los romanos en el tiempo de Pablo. Un escritor romano, Catón, un pensador romano, dijo: si sorprendes a tu esposa en un acto de infidelidad, mátala. No necesitas llevarla a juicio. Pero si ella te sorprende, ella no debe atreverse a tocarte con un dedo, porque ella no tiene derecho. Mira el pensamiento romano. Si tu mujer te es infiel, mátala. Un pensamiento parecido tenían los judíos, hermano, porque la ley judía decía que si sorprendía a la mujer en adulterio tenía que morir apedreada. Aunque la ley judía sí tenía equilibrio, porque la ley judía decía: lleva al hombre y a la mujer y apedrea a los dos. Pero en los tiempos de Jesús el hombre ya había trastocado hasta eso, porque ¿qué pasó cuando sorprendieron a la mujer en adulterio? Todos los fariseos, ¿qué hicieron? Llevaron a la mujer, la aventaron delante de Jesús y dijeron: la ley dice que muera apedreada. Y el hombre, si la ley decía que tenían que ser llevados los dos, ¿dónde estaba el hombre? Quizá por eso Jesús empezó a escribir la segunda parte de la ley. Yo no sé, es un gran misterio. Y yo he escuchado toda clase de probabilidades de lo que escribió. Pero déjame aportar a todo aquello que ya se ha dicho. Quizá escribió la segunda parte. La ley dice: toda mujer que sea sorprendida en adulterio sea apedreada. Y quizá Jesús empezó a escribir: y también el hombre que sea sorprendido tiene que ser apedreado. Tráiganme al que estaba con ella. Porque en ese tiempo, hermano, esta era la manera de pensar. Ahora viene Pablo y dice: el hombre sacrifíquese, tenga un amor sacrificial, dé sus vidas como Cristo entregó su vida por la iglesia. Hermano, eso tronaba como un cohete, como un petardo en las ideas de aquel tiempo. Hoy todavía, hermano, esto sigue siendo un shock para muchos hombres, porque hay muchos hombres que hoy piensan y dicen: voy a amar a mi esposa siempre y cuando ella cumpla con lo que yo quiero en la vida. Voy a amar a mi esposa y voy a estar con ella siempre que ella deje de hacer esto que a mí no me gusta, o haga esto otro que a mí sí me gusta. O voy a amar a mi esposa siempre que no me encuentre una mejor que ella. Y ahora viene este pensamiento bíblico tronando en las iglesias, y muchos cristianos nos hacemos ojo de hormiga y preferimos las iglesias donde estimulen nuestras emociones, donde estimulen nuestro misticismo, donde satisfagan nuestros deseos personales, en vez de que nos digan lo que dice Dios que hagamos. Y hoy nos toca a nosotros los hombres, sino ¿cuándo vamos a hablar de este pasaje? La palabra es muy clara. Lo que Dios dice a través del apóstol Pablo fue un shock, fue un impacto.
Y mi oración es que el Espíritu Santo siga choqueándonos, siga impactándonos hoy en la actualidad. Como ya lo dije, hermano, solo para subrayarlo, para afirmarlo, los gentiles, en el tiempo de Pablo, tenían a las mujeres como una clase de ser humano inferior. Tristemente, en muchos lugares, hermano, paganos, las mujeres eran consideradas casi como esclavas, casi como bestias de carga. Y no tenían derechos, hermano, en lo absoluto. Los hombres podían ejercer de manera plena dominio sobre las mujeres, y no nada más sobre la propia, sino las mujeres en general. Y ahora a Pablo se le ocurre venir y decir: cambia esa manera de pensar. Ahora tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y ¿sabes qué? Tienes que entregarte por ella. Esta clase de amor sacrificial, Pablo, y es el último versículo que vamos a leer, Pedro, el apóstol Pedro lo desmenuza un poco más. Pero vamos a ver el último texto de este día. No quiero dejar el amor sacrificial a la mitad. Déjame por lo menos terminar con el entendimiento de lo que es este amor sacrificial. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6 al 7. Mira, hermano, si hoy de todo lo que hablamos no mantienes nada, mantén esta idea: amor sacrificial. Eso quiero que lo lleves. Amor sacrificial es el concepto que tú le digas: Espíritu Santo, ayúdame, enséñame y permíteme no nada más entenderlo, sino poder buscar tu auxilio para poder practicarlo. Cuando hablamos de amor sacrificial, estamos hablando de un amor que no es personal, sino es un amor de abnegación, humilde y a favor de los demás. Un amor de abnegación, humilde y a favor de los demás. Ahora sí, 1 Pedro 3, versículo 6. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Te quiero leer la versión NBI. Tú lee en tu Biblia, pero esta versión se me hizo interesante lo que dice. 1 Pedro 3, versículo 6 al 7. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Ya este pasaje lo estudiamos con las esposas. Pero después dice: de igual manera, fíjate, ahí empata el partido, como digo yo, ¿verdad? El apóstol Pablo va a empatar el partido. De igual manera, es decir, voy a decir algo que es equivalente. Ya le hablé a las mujeres y lo que ahora me propongo decir es algo equivalente para los hombres. Ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Así dice la NBI. Ahorita en la explicación voy a mencionar cómo dice la versión Valera o las Américas. Pero mira, entonces, yo creo que todos los hombres aquí podemos decir amén, amén, al versículo 6. Sí, que mi esposa sea como Sara, que sea como Sara, que obedeció a Abraham, que le llamó Señor. Amén, amén. Que mi esposa me obedezca en todo, que me llame Señor, ¿verdad? Pero Pedro dice: pero ustedes de igual manera, maridos, y aquí es como dice la Reina Valera, vivid con ella sabiamente. Ahorita voy a empatar las dos versiones. Sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué gran declaración. Hermano, hace unas semanas el pastor Gerson, que nos visitó el miércoles, habló a los matrimonios y mencionó este versículo y dijo algo interesante. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que Dios no nos escucha, excepto uno. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que nuestras oraciones son estorbadas,
excepto uno, un versículo que nos pone de manera directa en nuestra relación con nuestras esposas. Quiere decir que te puedes encontrar en un grave pecado, en una grande dificultad, en una grande crisis familiar, económica, y Dios te va a escuchar. Pero si tú estás en una situación que no estás tomando tu posición como hombre con tu esposa, dice que tu oración puede ser estorbada. No es que Dios no lo escuche, sino sencillamente como que está fracturada el puente de comunicación a causa de que tú le estás faltando respeto a tu autoridad, porque tu autoridad es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Padre ve que tú estás faltando a tu posición como autoridad con tu esposa, entonces dice, le está faltando el respeto a Cristo. Y las oraciones tienen que ser escuchadas en el nombre de Cristo. Entonces hay una falta de respeto a Cristo cuando este hombre, que se dice creyente, que se dice cristiano, no está teniendo un amor sacrificial hacia su marido. Pon atención, amor sacrificial no es hacer lo que la esposa dice. Amor sacrificial no es darle gusto a la esposa en todo lo que ella quiere, porque ella se puede equivocar. Y ella puede estar buscando nada más manipularte y controlarte. Así que no se trata, hermano precioso ni preciosa hermana, que el amor sacrificial es hacer lo que la esposa diga. No, eso no es el corazón del texto. Es hacer lo que es correcto, no lo que la esposa dice. Es no ser áspero. Vamos a explicar esto la próxima semana con más detalle. Por lo pronto, hermano, entendamos. Aquí hay 3 cosas. Y con estas 3 cosas me despido. Hay 3 cosas importantes. Mira, nota. Sabiamente, dando honor y como coherederas de la gracia. Eso es lo que dice la Reina Valera. Si tú lees la NBI, dice comprensivos en su vida conyugal, tratándolas con respeto, porque es más delicada, porque ambos son herederos de la vida. Vamos a explicarlo. Y para que te sea más fácil, vamos a poner 3 letras C para tratar de grabarlo en nuestras mentes. 3 letras C en el versículo de 1 de Pedro, capítulo 7. La primera cosa que yo quiero que notes aquí es la consideración. La consideración. Vivan con sus esposas sabiamente. La NBI dice, sean comprensivos. Lo contrario a la sabiduría, hermano, es la imprudencia. Y lo contrario a la falta de comprensión es la insensatez o la apatía. Entonces, cuando hablamos de vivir sabiamente con nuestras esposas y ser comprensivos, esto es una expresión del amor sacrificial. La consideración es tener entendimiento, sensibilidad, empatía o en todo caso, tener buena voluntad para satisfacer las necesidades de ella. Buena voluntad, quizá no lo vamos a lograr siempre, pero tener la buena voluntad para satisfacer las necesidades de nuestra esposa. Yo siempre he dicho que Dios no nos llamó a entender a nuestras esposas, nos llamó a amarlas. Y cuando hablo de entender es racionalizar. No podemos racionalizar porque vamos a entrar en un conflicto. No podemos buscar los argumentos de por qué nuestras esposas piensan o se expresan de cierta manera, porque sencillamente son diferentes. Pero sí podemos tratar de entender sencillamente que tienen una necesidad. No entiendo, yo no siento igual ni me expreso igual, pero sí puedo entender que algo siente y algo piensa y algo necesita. No como yo, porque yo soy diferente. Así que ella no puede sentir, ni entender, ni pensar, ni buscar como yo. Pero puedo tener la buena voluntad de que ella es diferente y entender
eso en un principio. Entender que ella tiene sentimientos profundos, tiene temores, tiene ansiedades, tiene preocupaciones diferentes a las mías. También tiene metas, también tiene sueños, tiene deseos. Eso es lo que quiere decir cuando Pedro dice: vivan con sus esposas de una manera sabia y comprensiva. ¿Tenemos amor sacrificial? Tú quizás sí, yo he fallado ahí. Necesito ayuda para esto, volver o poder avanzar en esto. Mira, ¿cómo puedes tú entender la consideración? ¿Cómo puedes tú entender el vivir sabiamente? ¿Cómo puedes tú poner en práctica esta primera expresión del amor sacrificial? Varones, pon atención. Te lo voy a decir en 3 puntos, muy rápido. Primer punto, escuchar. Segundo punto, escuchar. Y tercer punto, escuchar. La realidad, hermano, es que nunca vas a poder entender a tu esposa de manera plena y completa. Por lo menos escúchala. Y hermanas preciosas, sean pacientes, porque te podemos y te vamos a escuchar una vez y 2 veces y 3 veces, y ¿sabes qué va a pasar? No vamos a entender. Sé paciente. Pero el escuchar por lo menos te va a poder poner en sintonía de: no entiendo, no estoy entendiendo por qué piensa así, ni por qué pide así, ni por qué se expresa así. No entiendo. Pero escuchar 1, 2, 3, podemos avanzar para que la comprendamos. Y a veces la comprensión no es entender la argumentación, ni la explicación, ni la forma, sino sencillamente la consideración es: acepto que eres diferente, entiendo que piensas diferente y no tengo por qué tener conflicto contigo. Salgamos adelante. Como dirían los metodistas, juntémonos para ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Si logramos eso, habremos avanzado. Si podemos expresarle a nuestras esposas un amor sacrificial, escuchando, aunque no asimilo todo, pero me puedo sentar y decir: tienes una necesidad, eso sí lo estoy viendo. Tienes una forma de pensar, eso sí lo acepto. Tienes una manera de decir que necesitas, y eso también lo comprendo. Creo que ya avanzamos algo en este amor sacrificial.